Capítulo 2. A la mañana siguiente Lisa Royston despertó con un estado de ánimo diferente. A pesar de su conducta de la noche anterior, era la esposa de un par, una mujer de extraordinaria importancia en sociedad. Llegó a la conclusión de que se había dejado avasallar por una momentánea locura, influida por la luz embrujadora de la luna. Quizá hubiese podido evitar que aquel hombre la besara, pero de todos modos aquel era ya un episodio que debía olvidar. Lo importante ahora era pensar en la forma de manejar al conde, pues sin duda su orgullo había sido pisoteado por su actitud de la noche anterior. Cada mañana, después de leer y contestar la infinidad de invitaciones que recibía, acostumbraba pasear por las calles hacia donde los caminos de Londres y Leue se juntaban, prolongándose luego a la orilla del mar. Aquel era el paseo más popular de Brighton. Después de todo, la gente iba al balneario para mejorar su salud y el aire del mar era, de acuerdo con los médicos, el mejor remedio para todos los males. Pero aquel día tenía la sensación de que la brisa y el sol no lograrían hacerle olvidar el episodio vivido la noche anterior. Llevaba puesto un vestido de muselina rosada y un sombrero alto de última moda. Sabía que estaba muy hermosa y que sus ojos brillaban con un fulgor desacostumbrado. Las 4 de la tarde era la hora preferida por la gente elegante, pues a tal hora paseaba el príncipe acompañado de la señora Fitzherbert, recibiendo los halagos de los amigos y vecinos del lugar. Al oeste de Royal Crescent se encontraba la residencia de la señora Fitzherbert. Había sido construida por el arquitecto de moda, William Borden, por la suma de 6.300 libras. Al lado se encontraba la mansión del duque de Marlborough, quien acudía allí solo de vez en cuando acompañado por 40 sirvientes. Cerca se encontraba el pabellón real, recientemente modernizado por el príncipe con la ayuda del sobrino de Holland, el famoso constructor. Se habían agregado 2 piezas más, un comedor y una habitación que funcionaba como estudio, proyectadas hacia el ala este de la residencia. El príncipe deseaba hacer más cambios, pero se lo impedía la falta de dinero. El establo era suficientemente grande y junto a él, al estilo hindú, se había edificado una gran estructura conocida como Riding House. Estaba cubierta con una gran cúpula, pudiendo alojar además a los lacayos y palafreneros. El príncipe disfrutaba haciendo cambios en su residencia. Agregar un ala más o cambiar el mobiliario de alguna habitación era uno de sus pasatiempos favoritos. Por eso le gustaba más estar en Brighton que entre el lujo magnífico de la casa Carlton. Acostumbraba el príncipe a retirarse muy tarde y se levantaba casi entrando el mediodía. No era raro verlo por las mañanas en el balcón de la casa de la señora Fitzherbert, pues las malas lenguas aseguraban que las dos casas se comunicaban por un pasadizo secreto. Lisa solía verlo a menudo inclinado sobre el balcón hablando con algún visitante ocasional, y siempre detrás suyo se encontraba Richard Brinsley Sheridan, político y comediógrafo inglés, quien además de ser un amigo muy cercano de Su Alteza ejercía notable influencia sobre él y sobre cualquiera que estuviera a su lado. A pesar de su edad, iba a cumplir 55 años, Sheridan se comportaba como un hombre joven y arrogante. Poseía el don de hacer reír a la gente y todos se alegraban de verlo en el pabellón real a pesar de verse expuesto a algunas de sus jugarretas. Su arribo aquella temporada había sido espectacular. Se había disfrazado de policía y entrando en el salón había arrestado a Lady Sefton alegando que ésta se dedicaba a juegos ilícitos. Otra noche había tenido la ocurrencia de sentarse sobre el regazo de una estirada dama asistente a una sesión espiritista. A la señora en cuestión no le había hecho la misma gracia que a los demás, por lo que montó en cólera. No se puede permanecer enojada con él por mucho tiempo, le había comentado un día la señora Fitzherbert a Lady Royston. Es muy divertido y sabe ser amable. Cuando siente hambre entra en la cocina y con halagos consigue que le sirvan a cualquier hora del día o de la noche. No es que apruebe todo lo que hace o dice, pero no puedo negar que es muy simpático y alegre. Había terminado la señora Fitzherbert con un suspiro. Lisa no deseaba la compañía de Sheridan ni de nadie y temía encontrarse con el conde. Por ello respondió con una cortesía al saludo del príncipe, pretendiendo no darse cuenta de que la invitaba a su casa, y prosiguió su paseo. Se excusaría más tarde diciendo que tenía deseos de visitar la librería, que era muy popular en Brighton. En su camino se cruzó con un tal señor Mellis, amigo
amigo del príncipe. Se trataba de uno de los miembros más jóvenes del círculo de su Alteza, y era un tipo extravagante a quien le gustaba llamar la atención. Una vez había adquirido un carruaje blanco tirado por caballos blancos y se hacía acompañar por sirvientes vestidos del mismo color. Para no desentonar él mismo iba de blanco. Lisa lo consideraba aburrido y sabía que la cortejaba solo porque ella brillaba en los salones. Prefería al honorable Tony Onslow, famoso por haber cruzado 24 veces la puerta del Stein guiando su carruaje a toda velocidad sin ni siquiera tocar los postes. En contraste con el señor Mellis, que adoraba los tonos blancos, el señor Onslow vestía siempre de negro. Había otro excéntrico que se paseaba por el Stein. Se le conocía como el hombre verde pues siempre vestía en tonalidades de ese color, levita, pantalones y corbata verdes. Se decía que los manjares que servía a su mesa, las paredes de su casa y las cortinas, sábanas y ropa de cama, eran del mismo color. Lisa lo vio aproximarse en su calesa verde rodeado de sirvientes vestidos con uniformes de igual tono. Todos lo observaban incluyendo a Lady Royston, la cual al detenerse para verlo mejor se encontró con una querida amiga suya, Lady Dorrich. «Es un hombre fantástico, ¿verdad Lisa?», le preguntó. «Debe estar loco», replicó Lady Royston. «Es el centro de atención de Brighton», convino Lady Dorrich. «Se llama Cope y a pesar de ser un excéntrico es todo un caballero. Cuando menos hace que la gente tenga de qué hablar», dijo Lisa sonriendo. «¿Y tú, cómo estás, Averil?». «Ay, no me lo preguntes». «¿Por qué no?». «¿Qué te sucede?». La miró y notó que había llorado. Lady Dorrich era muy bella, pero no frecuentaba la alta sociedad ya que Sir Edward Dorrich, su marido, no se le había considerado jamás un hombre rico. Ella se hospedaba con su suegra cuando por algún motivo permanecía en Londres y allí se habían conocido ella y Lady Royston, pero la mayor parte del tiempo vivía en Brighton, en una pequeña casa junto a sus dos hijas. «¿Qué pasa, Averil?», insistió Lisa. «Dime qué te sucede». Como su amiga guardara silencio ella agregó: «Vamos a casa y tomaremos una taza de café». «Es raro verte así, tan triste y abatida». Habitualmente Lady Dorrich era una mujer alegre y optimista a pesar de no llevar una vida de lujos y placeres. Su esposo había fallecido 3 meses atrás y ella aún guardaba el luto acostumbrado. El negro hacía resaltar el color de su cabello y sus ojos azules. Mientras caminaban juntas, Lisa pensaba que Averil no tardaría mucho en contraer nupcias de nuevo. Pasaron ante el balcón de la señora Fitzherbert y como había supuesto el conde se encontraba entre los allí reunidos. Saludó con la mano, pero la fría mirada y la seriedad del conde confirmaron sus sospechas. Estaba furioso por el incidente de la noche anterior. Pronto escucharía sus reproches por la forma en que lo trataba. Si algo detestaba Lisa eran las discusiones, sobre todo con Darcy Sheringham. Pero ahora lo apartó de su mente y se dedicó a hablarle a su amiga acerca del baile que ofrecía Lord Manston hasta que llegaron a su casa. «Tomaremos café en el saloncito Fulton», le dijo al mayordomo. Había conducido a su amiga al salón que utilizaba para recibir a sus amistades más íntimas. Se encontraba en el primer piso y se podía ver el Stein a través de sus ventanales. «Ahora que estamos solas cuéntame qué te sucede». «No quiero aburrirte con mis problemas», dijo Lady Dorrich tratando de parecer calmada. «Sabes bien que no me gusta verte tan deprimida sin conocer la razón». «Quítate el sombrero y ponte cómoda». Se quitó ella misma el suyo al decir esto y su amiga la imitó pasándose después los temblorosos dedos por el cabello. «Cuéntame ahora qué es lo que pasa», insistió Lisa sentándose junto a ella en el sofá. «Es Francis, mi cuñado». «¿Sir Francis?». «No sabía que se encontraba en Brighton. Llegó ayer con el único propósito de hablar conmigo». «¿Y qué es lo que tenía que decirte?». «Que desde ahora solo recibiremos, las niñas y yo, la mitad de la pensión», expresó Averil Dorrich con voz tenue. «Pero eso es increíble. Ya era poco lo que recibías». «No entiendo cómo te las arreglarás ahora para vivir con menos dinero». «Pero eso no es todo. ¿Aún hay más?». «Insiste en que le entregue mi collar de diamantes». «No puedo creerlo», exclamó Lady Royston. «Es cierto, dice que pertenece a los Dorrich y que nunca fue mío. Pero te pertenece. Tú me dijiste que había sido un regalo de cumpleaños de Edward».
Él me lo regaló gastando más de lo que tenía, arguyendo que sería un patrimonio para las niñas y para mí. Recuerdo que me lo dijiste entonces. Me parece escuchar las palabras que dijo aquel día. Cuando me lo entregó me explicó que si él llegaba a faltar podría venderlo y vivir sin problemas, y cuando llegara el momento de presentar a las niñas en sociedad tendría fondos suficientes para hacerlo dignamente. Mi marido no contaba con dinero ni propiedades que pudieran constituir una herencia, añadió Lady Dorrit con lágrimas en los ojos. ¿Y se lo dijiste a Francis? Por supuesto que no. Pero alegó que su hermano nunca dispuso de una suma semejante para adquirir algo tan valioso, y que si lo hizo fue con el dinero de la familia, por lo que la joya les pertenece ahora a ellos. Lisa se puso de pie diciendo: ese hombre es una bestia, nunca ha sido de mi agrado. Siempre me ha odiado. Pensaba que yo no era digna de su hermano. Avery Dorrit se derrumbó al pronunciar las últimas palabras y las lágrimas, reprimidas hasta aquel momento, corrieron por sus mejillas. Su belleza se acentuaba al llorar, pero no había ningún caballero cerca para consolarla. Avery, le dijo Lisa, sabes que puedes contar. No, amiga mía, no sigas. Siempre has sido muy bondadosa conmigo y con las niñas, pero no puedo recibir dinero tuyo. Aún tengo orgullo. Lisa trataba de hallar una solución. Sabía que Avery no permitiría ser objeto de caridad. Al mismo tiempo no podía dejarla sola con su problema. Era una situación difícil de resolver y no creía que ella sola pudiera solventar los gastos que acarrearía mantener la casa, los sirvientes y la educación de las niñas. Supongo que puedes recurrir a los tribunales y probar que el collar te pertenece, dijo después de pensar un momento. ¿Cómo podría hacerlo? Aunque mis amigos atestiguaran a mi favor, Francis, de alguna manera, probaría que Edward nunca fue lo bastante rico como para permitirse un lujo de esa naturaleza. Insistiría en que su hermano dispuso de fondos familiares sin la correspondiente autorización. Lisa comprendió que su amiga tenía razón. Sabía que Edward había obtenido el dinero vendiendo algunas propiedades de la familia, ya que al morir él su hermano lo heredaría todo, pues ellos carecían de un heredero varón. Lady Dorrit pareció adivinar sus pensamientos y dijo enjugándose las lágrimas: si al menos hubiésemos tenido un hijo. Edward lo anhelaba tanto como yo, pero por desgracia, después de nacer la última niña, no pude volver a concebir. Su voz se quebró y ahora su llanto era desesperado. Lisa la abrazó y tratando de consolarla le dijo: todo se arreglará. Te lo prometo, Avery. Ya pensaré algo. Pero, ¿qué puedes hacer? ¿Dónde está Sir Francis? Le preguntó Lisa. Puedo ir a verlo, hablar con él y si es necesario le pediré al príncipe su intervención en el asunto. Sin embargo, Lisa estaba segura de que al cuñado de su amiga le importaría poco lo que Su Alteza pudiera decirle. Su vida social no era muy activa y no tenía nada en común con la realeza. Su actitud, como la de muchos hombres, era de aversión hacia la casa real, en especial hacia el heredero del trono. No estaba de acuerdo con sus extravagancias ni con la forma de vida que llevaba. Puedo intentarlo, pensó, y a continuación le preguntó a Lady Dorrit: ¿sabes dónde se encuentra en este momento? Anoche se hospedó en el Hotel Castle, pues tenía asuntos pendientes con agentes de bienes raíces y con sus abogados. Esta tarde partirá hacia Shoreham. ¿Conoces la razón de ese viaje? Supongo que visitar a su hermana. ¿Y crees que ella nos ayudaría? No, Miriam hace lo que Francis quiere. Además siempre ha procurado causarme problemas. No soportaba vernos tan felices. Escogiste una familia política muy desagradable. Siempre traté de agradarles, Lisa, pero nunca le perdonaron a Edward que me escogiera a mí en lugar de a la mujer que habían elegido para él. Edward fue muy feliz a tu lado y eso es lo que importa, pero ahora debo pensar en las niñas. En ellas pienso, contestó Lisa. Poniéndose de pie se dirigió a la ventana. Brillaba el sol. Una suave brisa que llegaba del mar levantaba las faldas de las damas que pasaban y agitaba las plumas de sus sombreros. Era agradable contemplar los faetones conducidos por hermosos caballos, a los caballeros que montaban briosos corceles y a los niños que corrían por la playa. Lisa, aún sin mirarla,
Sabía que su amiga continuaba deshecha en llanto. Tenía que pensar algo que calmara su pena. De pronto supo la respuesta. Yacía en el fondo de su mente desde el momento en que Averil Dorrit le contara que había perdido su collar. Yo también he perdido un collar, pensó, pero por una razón muy diferente. Por molesto que ello hubiera sido, no constituía una tragedia. Tenía otros collares, algunos igualmente valiosos y atractivos. Pero Averil solo tenía recuerdos y estos no le servirían para pagar las cuentas. Por un momento se dijo que lo que se proponía era imposible. Absolutamente imposible. Pero comprendió que era lo único que podía hacer por su amiga y la idea la atrajo. Se trataba en primer lugar de un acto de justicia. Y, en segundo lugar, prefirió no responderse a sí misma. Volviéndose a su amiga le dijo: «Ya sé cómo ayudarte, Averil. No aceptaré dinero tuyo, Lisa, por una sola razón. Terminaría con nuestra amistad y no quiero perderla. No te estoy ofreciendo dinero, pero no puedes prohibirme que le regale a tus pequeñas algunos vestidos que he querido comprarles desde que llegué a Brighton. Eres muy generosa. Pero, ¿de qué otro modo podrás ayudarme? Haré que recuperes el collar». Lady Dorrit movió la cabeza y la luz de esperanza que había brillado en sus ojos por un momento desapareció. «Francis es porfiado y avaricioso, no cederá. Cuando salí de Dorrit Park intentó prohibirme que me fuera a menos que abandonara las pocas cosas que poseo desde niña. De verdad que es odioso. Pero yo me encargaré de que obtenga su merecido. Deja el asunto en mis manos». «¿Pero qué harás, Lisa? Te lo diré cuando lo haya hecho. Mientras tanto no llores más y no pierdas la esperanza». Lady Dorrit se secó las lágrimas suspirando. «Haré lo que me pides, pero si intentas hablar con Francis no te escuchará. Ni siquiera aprueba nuestra amistad. Me lo imagino. Pero si hago algo malo, lo haré solo para disgustarlo aún más. No, Lisa, por favor no hagas nada violento. Tal vez intente algo peor de lo que se me haya ocurrido jamás. No, no. La gente comenta cosas injustas sobre ti, sin saber lo bondadosa y comprensiva que eres». Lisa sonrió. «Te agradezco el cumplido. Te quiero, Lisa. A pesar de tus compromisos y de tu alta posición siempre tienes tiempo para mí y para mis problemas. Y ahora tendré el tiempo necesario para recuperar tu collar». Averil la miró sorprendida. «No imagino cómo lo lograrás. No te preocupes por nada y sobre todo no comentes nuestra conversación con nadie. No. Si tú me lo pides. Pero me disgustaría que hablaran mal de ti. La gente no te conoce en realidad. Si te conocieran se callarían para siempre. Casi todo lo que dicen es con motivo, pero tal vez cambie mi manera de ser. ¿Quién sabe?», contestó Lisa con voz grave. «Si tu esposo muriera, hace ya mucho tiempo que está enfermo y ni siquiera te reconoce. ¿Qué objeto tiene ya su vida? Hablas como Darcy Sheringham, que viene repitiendo lo mismo desde hace meses». Lisa se quedó callada por un momento y luego preguntó: «Él no te agrada, ¿verdad, Averil? No lo conozco bien y además soy muy poca cosa para que él note mi existencia. ¿No es eso lo que te he preguntado? ¿Debo contestar a tu pregunta? Quiero tu opinión». «Bueno, si quieres la verdad, no me gusta. Dicen cosas tan espantosas de él, de lo que hace. Pero no es solo eso. Entonces, ¿qué es?». «De verdad me interesa saberlo. Sé que es importante, rico y muy guapo», dijo Lady Dorrit. «Todo el mundo lo adula, pero…». «Termina, dilo de una vez». «Pienso que detrás de su elegante y agradable apariencia se esconde un peligroso cínico». Pronunció las últimas palabras apresuradamente como si se arrepintiera de decirlas. Lisa nada dijo y su amiga añadió: «Perdóname, querida, por favor perdóname. Nunca he debido expresarme así acerca de tus amigos. Creo que he sido muy torpe. Si te he preguntado ha sido porque tu opinión me interesa. Tu concepto es muy diferente del mío. Cuando enviudes, ¿te casarás con él?». «No lo haré», contestó Lady Royston mirando el reloj. Averil Dorrit, siguiendo la dirección de su mirada, se levantó deprisa. «Debo irme», dijo. «Las niñas no tardarán en regresar de la playa y querrán comer algo. Ahora me ayuda solo Nancy, que se negó a irse a pesar de que no podré pagarle un sueldo. A la doncella la despedí esta mañana». La mirada de Lisa se tornó dura. «No tomes ninguna decisión, Averil, hasta tener noticias mías. Únicamente reza para que pueda devolverte el collar.
Sé lo inteligente que eres, Lisa, pero veo tan difícil que tengas éxito. Tú confía en mí. Avery Dorrich se puso el sombrero y se ató las cintas bajo la barbilla. Mil gracias, querida Lisa, le dijo. Ha sido reconfortante hablar contigo. Perdóname por haber sido tan tonta y llorar como una Magdalena. Vamos, no te preocupes. Da un beso a las niñas y diles que pasaré por ellas esta semana para llevarlas de compras. Les encantará, pero no las eches a perder comprándoles todo lo que deseen. Pero si de eso se trata, querida. Deberías tener niños a los que poder mimar. Si al menos tu marido. Lady Dorrit cayó de repente. Comprendió que había sido indiscreta y se apresuró a salir casi corriendo por el pasillo. Cuando se quedó sola, Lisa llamó al mayordomo y le preguntó: ¿Sabes dónde está Jake? Deseo hablar con él. Supongo que en la cocina, milady, pero sospecho que no le agrada mucho esa tarea. Trabaja mejor en los establos y creo que sería un buen lacayo. Quizás sería mejor dejarlo a cargo de los caballos y emplear a otra persona para la casa. No habrá necesidad de despedirlo. Es muy generoso de su parte, milady, y creo saber de un joven apto para el trabajo con muy buenas referencias y que actualmente se encuentra sin empleo. Contrátalo de inmediato, dijo Lady Royston. Ahora, manda buscar a Jake, debo hablar con él. Muy bien, milady. El viejo mayordomo se alejó y Lisa entró de nuevo en el salón. Una vez más se detuvo frente a la ventana, pero no se fijó en la gente que pasaba, pues sus pensamientos volaban hacia el bandido que la había asaltado la noche anterior. Recordó ahora con claridad que el otro bandolero no mantenía a raya a Jake y a Hancock a punta de pistola como se suponía. Recostado contra una de las ruedas delanteras del carruaje, hablaba tranquilamente con Jake. En aquel momento no había reparado en ello, pero ahora le parecía estar viendo de nuevo a Jake inclinado hacia adelante, conversando con el bandido mientras Hancock sujetaba las riendas. Como Hancock era bastante duro de oído, si la conversación era en voz baja, no debía haber oído nada. ¿De qué habrían hablado? ¿Y por qué Jake, si tenía un mosquetón, no lo había usado? Jake había dicho que conocía el camino, y por lo tanto no debía ignorar que podrían asaltarlos, así que resultaba extraño que no hubiera viajado con el mosquetón cargado sobre las rodillas. Lisa se propuso llegar al fondo de aquel asunto. La puerta se abrió. Jake, milady, anunció el mayordomo. El lacayo entró y Lisa se volvió hacia él. Cuando lo contrató, su intuición le había dicho que era un hombre honrado y franco, pero ahora no estaba tan segura. No podía negarse, sin embargo, que era un joven bien parecido y que la librea le sentaba muy bien. Se detuvo frente a ella y a pesar de su aparente calma se le veía inquieto. «Deseo hablar contigo», dijo Lady Royston seriamente, escogiendo las palabras. «Usted dirá, milady». Jake hablaba con acento provinciano cuyo origen no podía precisar Lisa. «En primer lugar, quiero que me respondas a esta pregunta. ¿Por qué no disparaste anoche antes que nos detuvieran?» «Me cogieron por sorpresa, milady. Pero debiste suponer que en un camino solitario habría bandoleros. Hay ladrones en todo Brighton, milady». Era cierto, mas a pesar de ello Lisa comprendió que Jake trataba de confundirla. «Cuando se celebran carreras en el pueblo, llegan rufianes y rateros de todas partes para mezclarse con la gente y hacer de las suyas», comentó. «Es cierto, milady. ¿Y no imaginaste que nos toparíamos con alguno de ellos?» «No, milady, la verdad. Me pareció que te entendías con el otro asaltante. Observé que hablabas con él». Lisa advirtió que Jake respiraba con dificultad, no sabía si por miedo o por cualquier otra razón. Él se dirigió a mí, milady. «¿Y qué te dijo?» «Nada importante». «¿Y es común conversar con alguien que te amenaza?» Como el sirviente no respondiera, Lady Royston agregó: «¿No te sería posible, Jake, proseguir esa conversación?» «¿Quiere decir que no podrías encontrar de nuevo a los bandidos?» «No, milady». La respuesta fue dicha tan deprisa y con tanta seguridad, que Lisa no le creyó. «¿Te sorprende que no haya dado parte a las autoridades?» El lacayo la miró pero continuó inmóvil, sin responder. «No pretendo recobrar mis alhajas», continuó diciendo Lisa, «pero tengo razones para desear verlos de nuevo. A decir verdad, necesito de su ayuda». «¿Su ayuda, milady?» La voz de Jake sonaba incrédula. «Sí, su ayuda», repitió Lady Royston. «No para mí,
sino para otra persona. Es por eso por lo que te pregunto si puedes llevarme hasta ellos. Jake la miraba sin parpadear, sorprendido y escéptico a la vez. Si alguien conociera su escondite los arrestarían, milady, dijo el sirviente después de un momento. Lo sé, Jake, pero yo no tengo intención de denunciarlos. Como no lograba convencerlo, insistió. Sugiero que esta noche me lleves a algún lugar donde podamos encontrarlos. ¿Y si alguien nos sigue? Supo a quién se refería y le respondió. Te diré lo que haremos, llevarás el coche detrás del establo y dirás que debes cumplir un encargo por orden mía. Yo me reuniré allí contigo, digamos. A las 6. La mayoría de la gente está cenando a esa hora. Mientras le explicaba su plan, pensaba que Sir Francis Dorry también estaría cenando en aquellos momentos. Le llevaría por lo menos 2 horas terminar, así que no partiría en dirección a Shoreham hasta que oscureciera. Habría tiempo de sobra para procurar un encuentro entre el ambicioso caballero y los salteadores. El único obstáculo era Jake. Ahora estaba segura de que no se atrevería a traicionar a sus amigos si tales lo eran. Y en ese caso, ¿por qué estaría a su servicio? La pregunta era muy difícil de contestar, pero lo único que le importaba de momento era dar con ellos. ¿Y bien, Jake?, preguntó. ¿Me ayudarás? No creo que haya ningún riesgo en lo que pido. Lo haremos en las condiciones que tú digas. Incluso iré con los ojos vendados si así lo deseas. Hubo un largo silencio, pero al fin Jake contestó. No sé qué decirle, milady. Entonces haz lo que te pido. Espérame a las 6 en punto con mi yegua Lady Bird. Ensíllala como si tú mismo fueras a montarla. No le resultará incómodo, milady. Haz lo que te digo y lleva para ti un caballo que sea capaz de ir al paso de mi cabalgadura. Si salimos de la ciudad por el camino que conduce a las afueras, será difícil encontrarnos con alguien conocido. Le pido excusas por lo que voy a decirle, pero a milady la conoce más gente de lo que piensa. Sí. Es cierto, por eso debemos ser muy cautelosos. Tal vez será mejor que me ponga un disfraz. Lady Royston advirtió que Jake la miraba con curiosidad. Recordó otras escapadas a Londres, siempre oculta bajo un disfraz, y los comentarios que ello había suscitado. Comprendió que el lacayo estaba intrigado y al mismo tiempo temeroso. Déjalo todo de mi cuenta, Jake. Te prometo que nadie sabrá que he salido de la ciudad y que no arriesgaré la seguridad de tus amigos. Hablaba con tanta decisión que logró convencer al sirviente. Muy bien, milady. Tendré los caballos listos a la hora fijada. Le diré a Hancock que no lo necesitaré esta tarde. Creo que se irá derecho a la taberna donde beberá con otros cocheros, incluyendo los de su Alteza. Lo hará sin duda, respondió Jake. Si mandas a los muchachos del establo a otra parte, podrás actuar a tus anchas. Sí, milady. Bien, eso es todo, Jake. Gracias, milady. Jake salió de la habitación y mientras cerraba la puerta Lisa se dijo que podía confiar en él. Aunque la traicionara y revelara su secreto, ¿qué podía decir? Si ella deseaba cabalgar cerca del anochecer y volver a ver el lugar donde fue asaltada, estaba en su derecho. Aparte desde luego de que no había denunciado el asalto ni la desaparición de sus alhajas. Era ya hora del ligero almuerzo que Lady Royston tomaba al mediodía. Los sirvientes se habían retirado para almorzar a su vez. Se trataba para ellos de la comida principal del día y consistía en pierna de carnero con salsa de alcaparras y crujientes patatas. También acostumbraban comer pudines con jalea o mermelada, rociados con cerveza que obtenían de los barriles que se guardaban en los sótanos. Lisa esperó hasta que reinó un completo silencio en la casa, subiendo entonces por una angosta escalera que comunicaba los salones principales con las habitaciones del primer piso, donde dormían las sirvientas separadas de los hombres ya que éstos descansaban en el sótano. Desde aquel piso una escalera empinada conducía al desván. Lady Royston nunca había visitado aquel sector de la casa. La señora Hermitage, quien se la había alquilado, le había pedido permiso para dejar algunas de sus pertenencias allí. Por supuesto, no usaré esa parte de la casa, había contestado Lisa. Temo que acostumbro a guardarlo todo, había comentado sonriendo la señora Hermitage. No me deshago de nada pensando que algún día puede serme de utilidad. Guardo todo lo que se rompe y objetos en desuso, como la ropa que van dejando los niños al crecer.
aunque Dios sabe que no es probable que tenga más hijos. Lady Royston recordó que la señora Hermitage tenía 2 hijos en la escuela pública, uno de ellos casi de 18 años. Las llaves del desván se guardaban en el saloncito donde acostumbraba a tomar café. Es muy importante que usted las guarde, Lady Royston, le había dicho la señora Hermitage. Es fácil que en tiempos de lluvias el viento mueva alguna de las tejas y entre agua, pero cuando eso suceda la persona encargada de las reparaciones lo arreglará de inmediato. Le prometo guardar las llaves y tenerlas a mano por si se necesitan, repuso Lady Royston. Sin embargo, hasta el momento no había sido necesario usar las llaves y permanecían dentro del cajón. Decidida, Lisa abrió la puerta y entró en el desván que ocupaba todo el piso superior de la casa y estaba dividido en varias secciones. En la primera, había objetos rotos por doquier: camas, espejos, cuadros y otros adornos. En la segunda pieza encontró lo que buscaba: armarios llenos de ropa. Podría escoger el modelo y el color que deseara. Descolgó varios trajes y trató de combinar uno apropiado. Unos minutos antes de las 6, Lady Royston, envuelta en una capa negra, salía por la puerta principal. Había escogido el momento preciso enviando a su doncella media hora antes a conseguirle unas pastillas para el dolor de cabeza. Había dejado un mensaje sobre la cama dirigido a Hannah, diciéndole que había cambiado de parecer a última hora, decidiendo salir a cenar fuera, y le pedía que no la esperase levantada pues tal vez regresaría un poco tarde. A Fulton le avisó que no comería debido a su malestar, de modo que él estaría sentado descansando y disfrutando de una buena jarra de cerveza. Danvers, el vigilante nocturno, no llegaba hasta que oscurecía, de modo que el pasillo se encontraba vacío. En cuanto estuvo lejos de la casa, se echó hacia atrás el capuchón que le cubría la cabeza y supo que había tenido éxito. Nadie que la hubiera visto podría reconocerla. Tenía mucha facilidad para disfrazarse y había corrido muchas aventuras con el conde. En una ocasión había ido con él a Covent Garden usando un traje llamativo y vulgar como acostumbraban las mujeres que ofrecían sus favores a los caballeros. Ya era costumbre entre ciertas mujeres frecuentar Covent Garden, cubriéndose los ojos con un antifaz mientras coqueteaban con los galanes que acudían allí en sus carruajes. Ellos escogían a las que les gustaban, les hacían una seña y la dama los acompañaba. Todo el distrito estaba lleno de tabernas, cafeterías, baños de vapor y lugares de dudosa reputación. Abundaban las casas de juego donde había 2 clases de mesas, plateadas y doradas, y los empleados recorrían las salas en busca de estafadores. Solo al conde se le hubiera ocurrido llevarla a tales sitios y hacerla circular como a las demás mujeres que frecuentaban la piazza en busca de clientes. Aquella aventura los había hecho reír mucho, además de darle a ella la oportunidad de poner a prueba sus dotes de actriz. «Eres preciosa, querida», había comentado el caballero que la escogió. Ella conocía muy bien al hombre que la halagaba. Según el conde era muy rico y acostumbraba a alardear de sus proezas con el sexo opuesto. «Es usted muy amable, milord», había respondido Lisa mirándolo a través del antifaz. «¿Me acompañas?». Le señalaba un sitio a su lado dentro del carruaje y ella, apoyada en la puerta, lo había examinado con atención. No era tan joven como suponía y sí muy gordo debido tal vez al exceso de alcohol y a la falta de ejercicio. «¿Cuánto me pagará?». «Soy muy generoso», había replicado él. «¿Muy generoso? ¿Cuánto? ¿Qué pedirías tú por acompañarme a cenar y pasar unas horas conmigo?». «Mi precio es muy alto, milord». «Creo que vale la pena». «Dime cuánto». «Bien, ponga mucha atención. Deberá subir y bajar los escalones del monumento 6 veces, ni una más ni una menos. Un amigo mío estará en lo alto para certificar que cumple lo convenido y yo lo esperaré cuando suba por última vez». La sorprendida expresión de él se había tornado en otra de furia. «Largo de aquí», le había gritado añadiendo una lista interminable de insultos. Lady Royston se limitó a reírse a carcajadas, dirigiéndose entonces a donde la esperaba el conde. Ambos se habían divertido luego en varias ocasiones recordando la broma gastada a aquel petimetre que merodeaba por Covent Garden. Jake aguardaba en el lugar convenido. Se oyeron las campanas de la iglesia tocar 6 veces, que era la hora convenida. El sirviente se sorprendió al ver aproximarse a un hombre joven que vestía a la última moda,
con pantalones ajustados, botas altas, bien cortada chaqueta y negra capa. Buenas tardes Jake. No daba crédito a sus ojos. Se trataba de Lady Royston, quien vestía como un caballero. No podía imaginar el trabajo que le había costado anudarse el pelo como los hombres que se jactaban de ir a la última moda. También le había sido difícil encontrar un traje de hombre que le quedara bien, pero la señora Hermitage guardaba tantos, que después de probarse varios, había dado con uno que casi le quedaba a la medida. Había escogido el resto de su atuendo bajando enseguida a su alcoba. Afortunadamente, sabía cómo anudarse la corbata, pues ya lo había hecho en otra ocasión. Cierto día el conde había apostado con ella y otras 3 damas que no eran capaces de anudar una corbata tan bien como los hombres y solo Lisa había podido hacerlo. Beau Brummel había sido juez en la prueba y cuando esta terminó Lady Royston se había ganado el aplauso de todos. El príncipe de Gales, presente también y sorprendido por su habilidad, le había asegurado que si alguna vez necesitaba un nuevo ayuda de cámara la llamaría. ¿De verdad es usted milady?, preguntó ahora Jake. Era evidente que se encontraba sorprendido y a la vez impresionado por su apariencia. Lisa le sonrió quitándose la capa de los hombros y entregándosela. Escóndela en algún sitio Jake. Hace mucho calor para usarla. El sirviente la colocó en un hueco de la pared donde había piedras sueltas. Ambos montaron de inmediato y cabalgando por las calles menos transitadas se alejaron de la ciudad.